porque el OBS está medio chinchudo, pero, pero bueno, arranquemos. A ver, la idea hoy sería empezar a trabajar con lo que es el práctico 2 inicialmente, pero si tienen alguna duda sobre el uno lo podemos charlar. O en todo caso empecemos y díganme si hicieron algo hasta ahora de la parte práctica. Hola, profe. Yo el TPS lo busqué más que nada en internet y también saqué información de lo que subió el profesor de la teoría. Está así, el uno es más que nada eso, sacar lo que se pueda de la teoría, lo que no esté ahí o que necesitan reforzar, algo de internet que siempre tiene el contenido y no mucho más. Más allá de Martín, que creo que fue quien habló, porque tampoco es que tienen sus nombres todos, los nombres reales acá, eh, díganme cómo va el resto. Yo con el TP1, profe, estoy haciéndolo todavía, no lo terminé aún. Lo terminaré esta noche y el TP2 aún no lo vi. Veo que alguno de ustedes intentó hablar pero no salió el audio acá, o yo al menos no lo escuché. Creo que por lo que dijo Jonathan es habilitar una tecla como para pulsar para hablar. Eh, Tendrían que revisarlo un segundito, a ver si con eso se puede. Creo que el canal está permitido solo para pulsar para hablar, ¿no? O sea, Sí, tienes solo esa opción. Por eso quizá hay gente que no puede hablar por eso. Ahí cambié la configuración. Prueben ahora. hola, hola. Sí, ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó directo sin pulsar. Sí, activando el micrófono ya pueden hablar. Solo que al canal estar configurado como estuvo anteriormente, lo tienen que cambiar ahora ellos desde su configuración. Porque se le puso por default ahora la configuración anterior de hablar con la tecla. O directamente salir del canal y volver a entrar, que también sería una opción. Puede ser. Bueno, mientras tanto, a ver si les parece lo que podemos llegar a hacer.
A ver, yo entiendo que hoy todavía tienen algo de algoritmos 2 y supongo que el miércoles también, si no me equivoco. Si no me acuerdo mal el calendario que mandaron ustedes por el grupo. Entonces estamos medio limitados, esa es la realidad. Entiendo que no hayan podido ver el 2. A ver, lo que les propongo, si quieren, dependiendo de si alguien más tiene algo como para consultar directo, empezamos a ver la consigna y vamos scrolleando un poco el documento y vamos viendo qué hay que hacer en cada paso. Sobre el TP2, profe. Sí, sería sobre el 2. O bueno, o si quieren sobre el 1 podemos responder alguna cosa de ahí también. O sea, podemos verlo. Profe, con respecto al TP1, había una parte del namespace que esa no le pude definir correctamente porque no encontré una definición exacta de lo que era. A ver, ¿qué pregunta sería? Esta de acá, la 8. Una de las últimas era así. Bueno, en esta yo lo que haría es ir desde lo más general, que vendría a ser el framework, y ahí ir bajando a lo que son los namespaces. ¿Sí? El framework es como el conjunto de todo lo que viene de .NET, digamos, o sea, todo el conjunto de los lenguajes, las librerías que ya tiene incorporadas, las herramientas, porque de hecho todos los controles que vamos usando cada vez que hacemos un formulario están dentro de lo que es la definición del framework, y a partir de eso, bueno, una forma quizá de agrupar estas cuestiones es a través de los namespaces, ¿sí? Si ya llegaron a ver el video de la parte de la clase 2, la parte 3, ahí nosotros puntualmente dentro del namespace system estamos trabajando con 3 clases que están dentro de ese contenedor, por así decirlo, como son la clase mat, la clase string y la clase datetime, ¿sí? Eso podría llegar a servir como para orientarlos. Un namespace es una especie de contenedor para diferentes elementos, ¿sí? En este caso la mayoría de las veces van a ser clases, ¿sí? Que nos permiten realizar ciertas operaciones con algún tipo específico de datos o de tipo específico de objetos. A ver, voy a abrir acá lo que es voy a abrir ahí lo que es la clase 1, ¿sí? Dentro de eso, si venimos a qué es el framework, que es el framework.net, fíjense que ahí, bueno, tenemos una definición de lo que es el framework, ¿sí? Los objetivos, y después tenemos los componentes principales, que son el CLR y la biblioteca de clases del framework, ¿sí? Entonces, el CLR vendría a ser como, bueno, esta parte de acá, el agente que administra el código de ejecución, ¿sí? Y después la biblioteca de clases es una completa colección orientada a objetos de tipos reutilizables que se pueden emplear para lo que está acá. Bueno, ahí ustedes obtienen lo que vendría a ser la parte del framework, ¿sí? Más abajo, en esta parte, a ver, no está acá.
Bueno, estaba buscando a ver si en la presentación estaba específicamente el concepto, pero no, no está. Así que bueno, a ver, la respuesta, vamos a ver. La pregunta en sí, bueno, framework.net es eso que lo que estaba ahí, es el conjunto de el CLR más la biblioteca de clases. Ahora bien, dentro de lo que es la biblioteca de clases, ustedes, la organización que tiene, ¿sí? La misma, la pueden armar en función de los namespaces, si se quiere, ¿sí? Podrían empezar desde ese punto de vista del concepto. Y después los assemblies, a ver, ¿cómo lo definimos? Por ejemplo, menos agradable. A ver, lo voy a buscar a ver si no encuentro ninguna cosa que esté mal el concepto y ahí lo vemos bien, si no, no divago. Mientras, bueno, otra persona que tenga alguna consulta vaya diciéndole ahí, lo vamos tomando. Profe, ¿escucha? Sí, se escucha. El punto no lo entiendo. ¿Cuál es el punto? El 9. Bueno, ahí el punto 9, dame un ejemplo de cómo se usan, a eso se refiere con su aplicación, ¿sí? Sería definir los términos pseudocódigo, algoritmo, código fuente y los procedimientos sub, function, main y módulos. A ver, si damos un ejemplo, ¿sí?, de lo que es pseudocódigo, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es cuando quiero solucionar algo y no planteo la solución en términos de pasos o de instrucciones concretas, pero que no están asociadas a un lenguaje de programación en sí, sino que en vez de decir for tanto, to tanto, digo se tiene que repetir tantas veces y abajo pongo qué instrucciones, ¿sí? Eso sería pseudocódigo, es cuando no utilizo un lenguaje de programación. Lo más cercano que se les puede venir a la cabeza es cuando trabajábamos con el robot en Algoritmos 1. ¿Sí? Ahí hacíamos todo en pseudocódigo, porque no es un lenguaje de programación en sí, sino que es una especie de notación que nos permite llegar de alguna manera a lo que vendría a ser una especie de programa. Sí, pero que en sí es una solución programable, ¿sí?, que está escrita en un lenguaje X, ¿sí? No de programación, sino más cercano al lenguaje natural con algunas cuestiones de programación. Después, lo que es un algoritmo, bueno, la definición de siempre, ¿sí? Pero ahí, ¿qué pasa? Es como que tengo otro nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque el algoritmo puedo usarlo para definir o para describir cualquier tipo de secuencia de acciones, ¿sí? Entonces, no necesariamente va a ser ¿cómo decirlo?, un pseudocódigo, sino que ahí sí el algoritmo puede usar lenguaje natural puro, casi, y mientras que plantee la secuencia de cosas que tengo que hacer y que cada instrucción, si se quiere, tenga las propiedades que tiene que tener un algoritmo, cumpliría, ¿sí? Hay un ejemplo, bueno, podría ser como me preparo un mate o alguna de esas cosas, ¿sí? Código fuente ya es sobre un lenguaje de programación, ¿sí?
como lo que programaron ustedes desde que empezamos el cursado de la carrera. Y después, bueno, los procedimientos, en este caso, subfunction, esos son dos tipos de métodos dentro de lo que es Visual Basic. Y el método main tiene una funcionalidad muy particular en sí, y los módulos también son un tipo de elemento o de archivo, contenedor de código si se quiere, de lo que es la estructura del Visual Studio, que nos permite, bueno, ciertas cuestiones. Ahí ustedes pueden ir poniendo ejemplos sobre lo que vayamos viendo, ¿sí? O sea, el tema es que esto, a ver, sería un sub, una función, son bloques de código, ¿sí? Pero ya en un lenguaje de programación, que dentro de la nomenclatura de Visual Studio tiene una funcionalidad muy particular. El método main lo mismo, y un módulo lo mismo, ¿sí? Son bloques ya de código en un lenguaje de programación. Perdón, un segundo, si pueden repetir lo que hayan dicho. Nadie habló, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces, acá tengo la respuesta a lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es namespaces, esto de la documentación de Microsoft, digamos, fíjense que sirven para organizar código, nos permiten acceder mediante el operador de punto, y más que nada, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura así que van conteniéndose unos a otros, ¿sí? Un namespace va a estar dentro de otro namespace. Entonces, ¿qué pasa? Acá, por más que lo digan en C#, ¿sí? O sea, aplica para el framework en sí mismo, ¿sí? De alguna forma son formas de organizar o de hacer conjuntos de clases, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser la definición de un namespace: cómo organizar tipos o cómo organizar clases, ¿sí? Dentro de lo que es la estructura del framework. Entonces, la respuesta sería: tenés el framework que tiene dos componentes básicos, la biblioteca de clases y el CLR. Dentro de la biblioteca de clases están todos los tipos de datos, tipos de objetos que tiene disponible el framework para que uno programe, ¿sí? Desde los primitivos, como son integer, string, el doble, todo eso, hasta los más elaborados, como puede llegar a ser, ya yéndonos de estructuras de datos, ¿no? O sea, más allá de los arrays y demás, lo que podemos llegar a tener también dentro de un namespace, dentro de la librería de clases, son, bueno, los formularios, los controles, son todas clases, ¿sí? Que tienen una funcionalidad en particular. O sea, un botón es o sea, el botón que nosotros vemos dentro de un formulario termina siendo una instancia de una clase que va a estar definida dentro de un namespace, ¿sí? Entonces es como contenedores para agrupar clases según funcionalidades o según definiciones medianamente similares, ¿sí? Ahora, los assemblies, ¿sí? Vamos a verlo desde este punto, ya son más que nada ejecutables, ¿sí? Un archivo en donde nosotros ya ensamblamos una solución o un proyecto
y se pueden llegar a distribuir. Entonces, como nosotros generalmente dentro del framework vamos a estar generando, si es orientado a Windows, va a ser un .exe, ¿sí? Para poder ejecutarlo normalmente. Y si estamos haciendo en otro tipo de proyecto que es el de también hacer una biblioteca de clases, bueno, vamos a generar una DLL, ¿sí? Que en sí no son más que una librería con diferentes clases o funcionalidades implementadas dentro, ¿sí? Después bueno, pueden ir sacando acá algo más, no sé si nada, tanto no. Pero más que nada serían esas las dos definiciones. ¿Se llega a entender más o menos? Eso está todo en la página de Microsoft, profe. No vi bien. Sí, eso yo lo saqué directamente de la documentación del framework, sí. En una de esas hay alguna forma un poco más elegante de entrar, pero sí, es desde ahí. Le respondo en vivo a Hernán, creo. No sé si lo está escuchando, pero sí, leo el canal del trabajo 2, si quieren, en este momento. Lo tengo en ventana como para leerlo ahí si alguno quiere escribir vía chat. De igual manera, ahí dejo, esto es la ventana que está usando, documentación del framework, ¿sí? Y ahí podemos ir poniendo acá los diferentes conceptos que necesitemos aclarar. Por ejemplo, ahí ven namespaces en Visual Basic, ¿sí? Esto, bueno, creo que hay formas, si quieren, de traducir todo esto rápidamente, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, acá tienen organizan los objetos definidos dentro de un ensamblado, ¿sí? Puede haber diferentes namespaces que se van a contener dentro de otros, ¿sí? Y lo que previenen es ambigüedad y simplifican la referencia cuando uno está usando muchos tipos de clases dentro de una librería o lo que fuera, ¿sí? Entonces esa es la funcionalidad básica de un namespace. También lo de la ambigüedad, porque una clase de un nombre en otro namespace puede existir, ¿sí? Pero no en el mismo. Entonces bueno, ahí también podemos tener alguna simplificación para entender bien lo que estamos o de dónde estamos accediendo a cada clase. Bueno, y Hernán por el chat hace la pregunta que creo que varios de ustedes ya hicieron, ¿sí? Que es el porqué de la herramienta, y es una cuestión de herencia. Vamos a aplicar los términos que estamos teniendo que usar, ¿sí? Al igual que si imagínense que nosotros somos una clase que hereda cuestiones de otra, que vendría a ser el dictado de esta materia en Apóstoles. Entonces, como el equipo docente de la asignatura lo dicta bajo esta herramienta, nosotros tenemos que dictarlo bajo esta herramienta por una cuestión de que ustedes tienen que tener la libertad de movilidad, ¿sí? que requiere justamente, o que implica que puedan
no sé, a mitad de camino dejar de cruzar en un lado, irse para el otro y estar con las mismas herramientas en conocimiento, ¿sí? Mea culpa, el año pasado rompimos un poquito de eso al haber usado JavaScript, ¿sí? Y bueno, y eso puede generar a futuro algún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, para este dictado se nos pidió que respetáramos lo que es el conjunto de herramientas que se utilizan usualmente en cada cátedra. Entonces, bueno, estamos respetando eso. Una cuestión que pueden llegar a ver, si quieren ahora esto lo mando al canal, ¿sí? Pero fíjense que yo puedo entrar a toda la guía de Visual Basic y después puedo ir bajando algunas partes de esto como PDF. Entonces puede que alguna de estas cosas les sirvan, no sé si esto de namespace, no, pero puede que algunas de estas cosas les sean útiles como material, ¿sí? Como para tenerlo de referencia, no mucho más que eso, ¿no? Digamos, más que nada para ir entendiendo en una de esas cómo se utiliza cierto control o cómo se fíjense de acá, por ejemplo, convenciones de nombre, convenciones de codificación, ¿sí? Hay cuestiones que son muy propias de la herramienta, de la plataforma o del lenguaje, que les puede llegar a servir tenerlas dentro de lo que es la documentación. Ahora paso este link ahí al chat del trabajo 2. Bueno, ¿con qué seguimos? Ahí estamos muteados. Profe, no tengo nada contra lo que estamos aprendiendo, pero si vos tuvieras que elegir, digamos, qué aplicación nos enseñarías, digamos, qué lenguaje o eso. Si no tuvieras que respetar, digamos. No te puedo responder eso ahora. Cuando termine el cursado lo charlamos. Porque aparte, igual chicos, les comento una cosa. Esta materia originalmente, en el antiguo plan de analista, allá lejos en el tiempo, cuando yo lo cursé, se llamaba lenguajes comerciales, ¿sí? ¿Qué pasa? La idea es acercarlos poco a poco, materia a materia, a diferentes plataformas, diferentes lenguajes que se ven en el mercado, ¿sí? Aunque no lo crean, Visual Basic, más allá de la connotación que desde algún lado del ala más de software libre se puede tener sobre Microsoft, hay muchas empresas que dicen no, mi personal usa Windows, usemos Windows y chau, y si caen a desarrollar ahí tienen que usar algo de lo del framework.net, ¿sí? Será Visual Basic o será C# o será lo que sea, ¿sí? Pero hay cosas que están implementadas ahí en empresas relativamente grandes de la provincia, entonces si llegan a caer en una de ellas van a tener que saber manejarlo. En ese espíritu, lenguajes comerciales les tiene que mostrar mínimo algunas alternativas de esas, y después en otras materias van a ir viendo otras, ¿sí? El tema es que, bueno, se complica. Si fuera por mí, tendría una estructura diferente la asignatura, pero que eso ya implica muchos más docentes y un plan de estudios diferente, como es en otras carreras similares, en donde se dictan al mismo tiempo 6 lenguajes diferentes,
y el alumno elige, él o la alumno, digamos así, elige con qué lenguaje cursar la parte práctica. La teoría es una, pero la práctica se dicta en 6 lenguajes diferentes. Eso te implica tener 6 veces el equipo de cátedra, cosa que en nuestra facultad no está, no se da, entonces es complicado, pero ese sería mi ideal. Entonces ahí el alumno elige, ¿sí? Quiero cursar o con Visual Basic, quiero cursar con, no sé, Java, quiero seguir con JavaScript, quiero empezar con otro lenguaje, no sé, Python, quiero otro querrá, no sé, Ruby, bueno, toma Ruby. Otro dice, no, quiero hacerlo con C, y bueno, toma, jugá con C, pero que sea a elección dentro de una oferta limitada. El tema es que eso, por estructura, ¿sí? No se puede implementar, o por cómo está armado el plan de estudio, no se puede implementar todavía. Para mí esa sería la mejor opción, tener un menú y que ustedes como consumidores elijan su propio veneno. Y después, bueno, obviamente eso se puede renovar año a año en función de lo que sea la novedad, pero todavía el plan de estudios no tiene esa flexibilidad. Bueno, ahí en el canal del TP2, Luciano pregunta si comenté algo del 7C. No, pero vamos a comentarlo. A ver, defino los elementos utilizados en la programación visual y cómo interactúan. Sí, esto algo hoy posiblemente lo comenté en el canal del TP1 con Facundo, sí, pero lo repetimos, sí, fíjense. A ver, voy a ir al IDE para verlo desde ahí. A ver, ahí estoy abriendo una ventana, ¿sí? De hecho, esto es una ventana, ¿sí? Un formulario que uno puede llegar a programar. Esto es parte del proyecto clase 2. Entonces, acá tengo una ventana. Dentro de esa ventana tengo controles, ¿sí? Tengo un label y 2 botones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las ventanas vienen a ser algo así como un componente de la solución o del proyecto que estoy desarrollando, de la aplicación, dejémoslo así, en más genérico, de la aplicación que estoy desarrollando. ¿Cómo hago la interfaz gráfica? Bueno, a través de ventanas. En este caso, porque estamos en este tipo de proyectos, ¿sí? Pero pueden ponerlo como introducción, considerando un tipo de proyecto de formularios de Windows. Bueno, una ventana es un formulario en donde voy a disponer de interfaz gráfica para que el usuario realice alguna operación. ¿Cómo va a hacer el usuario esas operaciones? Bueno, a través de los controles que vayamos colocando en la ventana, claramente. Si el usuario tuviera que ingresar datos, vamos a colocar cajas de texto para que ingrese esos datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo le indicamos qué datos ingresa en cada lado? Bueno, deberíamos hacerlo de alguna manera, entonces para eso están los labels. Esos son los controles que nos van a dar, primero que nada, forma a la interfaz gráfica. Segundo, son los elementos con los que interactúa el usuario a nivel aplicación en ejecución, ¿sí? En tiempo de ejecución el usuario interactúa con la ventana a través de los controles, porque de hecho una ventana en blanco no sirve de nada. Y después, ¿qué pasa? Tenemos código fuente, vayamos ahí. Independientemente de la interfaz, cada control puede, ¿sí?, tener un comportamiento definido a través de código fuente. O sea, ¿qué pasa cuando un usuario hace clic en un botón? Eso lo tengo que programar mediante código fuente, que es esto que está acá. O sea, es código, en este caso en Visual Basic, ¿sí?, que hace algo, lo que haga falta. Pues acá en una de esas yo estoy migrando de un formulario a otro, no mucho más. En otro tipo de aplicación, digamos, podría hacer cualquier otra cosa. Bueno, pero en sí es detrás de un control suele haber código fuente.
¿Cómo se conectan unos con otros? Bueno, generalmente por el estilo de programación que vamos a desarrollar dentro de la herramienta, que es de alguna manera orientado a objetos, pero que tiene ciertos toques de orientación a eventos. Fíjense esta parte de acá, este código, ¿sí? Este sub, que viene a ser un procedimiento, controla o maneja un evento determinado de un control que está en una ventana, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener esto repetido en toda la aplicación. El modelo, digamos, de nuestra aplicación va a ser esto: la interfaz, por un lado, que se compone de las ventanas, los formularios, y después cada ventana, formulario tiene sus controles, y por detrás de eso va a haber código fuente para controlar los diferentes eventos que se dan en esa ventana, ¿sí? O las diferentes acciones que nosotros querramos controlar, porque hay un montón que en una de esas no controlaremos, ¿sí? Pero hay algunas que sí. Entonces, bueno, por cada una de esas cosas nosotros vamos a poder definir código fuente para que haga algo la aplicación en función de la interacción que tiene el usuario con la interfaz. Ahí más o menos, no sé, Luciano, si queda respondida la pregunta. Bien, entonces, a ver, ya hablamos un poco del punto 8, del punto 9, del punto 7. Acá, bueno, lo de los tipos de datos, tienen ahí la documentación enlazada en la presentación de la clase 1 de práctica, si no me acuerdo mal. Ahí enlacé la parte de tipos. Después, a ver, si vamos de arriba hacia abajo, así que ya que estamos, o sea, interrúmpanme y díganme, vamos a tal punto, o si no, a un pasaje rápido. Los conceptos de la programación orientada a objetos, características, ahí estaba características, perdón. Características, ventajas, o sea, ¿qué nos da la programación orientada a objetos versus la programación estructurada? ¿Sí? Sería eso. Ahí pueden hacer una tabla comparativa si quieren y dicen tal cosa y tal cosa, tal cosa y tal otra, ¿sí? Comparan, esta sí, esta no, y ahí arman, ¿sí?, la respuesta. Después, definir clases y objetos, ¿sí? Ahí hay algo de teoría involucrada, digamos, pero defínanlo con sus palabras. O sea, el ejercicio acá no es copiar la definición de la documentación o de Wikipedia o de un libro o de donde la copien, sino tratar de interiorizarla, ¿sí? ¿Qué es una clase? A ver, ¿alguien puede responderme qué es una clase, pero en términos hiper simples? A ver, un molde para hacer objetos. Una serie de parámetros que pueden ser utilizados por objetos. Eso dice Hernán, Luciano y Facundo decían lo del molde. Define los datos que formarán parte de un objeto. No llegué a identificar quién lo dijo, pero a ver, datos en parte sí, y a esos datos, ¿qué le va a faltar?
Los métodos. ¿Y qué me representan los métodos? ¿Sí? O sea, por un lado es datos que va a tener el objeto y por otro lado métodos. ¿Y los métodos qué me representan? Una función o una acción a realizar sobre el objeto. Bien, en definitiva, ¿sí? Las clases van a definirme. Vamos a tomar ese concepto de un molde o una plantilla o un plano, ¿sí? A partir del cual voy a construir objetos. En esa plantilla, en ese plano, en ese molde, ¿qué defino? Principalmente dos cosas. ¿Qué datos va a tener el objeto? Que en realidad lo tenemos que denominar, o sea, lo podemos denominar como datos genéricamente, está bien, pero bueno, serían propiedades, ¿sí? Bueno, podríamos decirlo así, ¿sí? Estaría bien. Y después tiene los métodos, que los métodos lo que nos van a dar es el comportamiento de la clase, ¿sí? Que en realidad sí, son acciones que va a poder realizar, ¿sí? Que sabe realizar ese objeto una vez que está instanciado, ¿sí? Porque la clase en sí no hace nada. Una clase sin un objeto que sea una instancia de ella no sirve de mucho, ¿sí? Las clases de por sí no hacen algo. Quienes hacen algo son los objetos de una clase. ¿Está? Entonces, ¿por qué le puse el simbolito de pensando a Hernán? Porque, a ver, lo de parámetros, el término parámetros, no, ¿sí? ¿Por qué digo que no el término parámetros? Porque el término parámetros vendría a ser, un parámetro es un dato que vos le pasás a un método, ¿sí? O que espera recibir un método, una función, un procedimiento, ¿sí? Y un objeto no es que está esperando recibir algo, sino que es como que el objeto se crea en un momento, ¿sí? Y tiene todas las características, las propiedades que uno definió al momento de construir la clase y sabe hacer las cosas que uno definió al momento de implementar, ¿sí? Los métodos que vienen a ser el comportamiento que tiene esa clase y con el cual va a poder trabajarse. Fíjense acá la definición. Una clase es un molde a partir del cual se crean objetos. Está, lo que estaban diciendo, bien, estuvieron leyendo. Determina el comportamiento y el tipo al que pertenecen sus instancias, ¿sí? Entonces, si yo después tengo, por ejemplo, una clase usuario, ¿sí? Después yo voy a tener objetos de esa clase usuario que van a ser sus instancias. Y ahí van a ser usuario A, usuario B, usuario C, ¿sí? Van a tener diferentes nombres quizás. Y van a tener características propias que van a ser sus atributos, o sea, los datos que va a tener, sus propiedades, ¿sí? El término concreto, tal como está acá arriba, ¿sí? Es el de atributos, ¿sí? Atributos que van a ser las características que quiero guardar de ese objeto, ¿sí? O que voy a querer guardar de cada objeto. Y después los métodos que van a ser, bueno, lo que sabe hacer, ¿sí? Bueno, sigo con la siguiente. Bueno, acá conceptos aparte, miembros de una clase, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Los pilares de la programación orientada a objetos, ¿sí? Hubo 3 personitas allá lejos en el tiempo que se sentaron un fin de semana de mucha lluvia y dijeron, ¿cómo hacemos un paradigma nuevo? Bueno, bajo estos conceptos, ¿sí? Herencia, lo básico, pero llevado a programación, o sea, lo que todos entenderíamos por herencia, pero llevado a programación, ¿sí? Y ahora sí, los dos más divertidos, polimorfismo y encapsulamiento. A ver, definiciones, gente. Díganme qué les parece, qué es cada cosa.
¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí? Ahí está en pantalla lo que es polimorfismo, ¿sí? Y más acá abajo debería estar lo que es encapsulamiento, ¿sí? Y acá justo está el nombre de uno de esos tres señores que planteó toda esta magia de la orientación a objetos, que no es magia tampoco, che, o sea, no me tome tan literal lo que digo. Bueno, Luciano dice poli, muchos, morfismos, formas. Bien, sí, está bien, esa es la raíz etimológica de la palabra. Estamos bien. Ahora, eso, aplicado a programación, Luciano, ¿qué significa? Bueno, va por el lado de lo que está planteando Facundo, que cuando una clase hereda de otra se puede modificar el comportamiento de cierto método y con eso estaríamos teniendo polimorfismo. Sí, también puede pasar. Sí, va en la misma línea de lo que dice Luciano. Y fíjense que múltiples comportamientos de objetos cuando se invocan a un mismo método en diferentes contextos. ¿Sí? Y a ver, voy a ir un segundo al código y vamos a ver un ejemplo puro de esto. Fíjense ahí lo que pasa cuando estoy en la descripción del método indexOf. ¿Sí? Fíjense que me dice que tiene 8 sobrecargas. ¿Qué quiere decir? O sea, que es esta más 8 sobrecargas. ¿Qué quiere decir? Que un mismo método, ¿sí? Que se llama indexOf, el método es el mismo, dependiendo qué parámetros le pase, qué argumentos en realidad le pase, va a tener diferentes comportamientos, ¿sí? Esencialmente puede que siempre haga lo mismo, sí, porque el indexOf va a ser indexOf de acá a la China, ¿sí? O en cualquier lenguaje, técnicamente. Pero, ¿qué pasa? Puedo llegar a pasarle diferentes cantidades y o tipos de parámetros y en función de eso va a tener ese polimorfismo, esa forma diferente de implementar ese comportamiento en función de lo que le estoy pasando como parámetro, ¿sí? Fíjense que ahora, a ver si puedo, voy a tratar de scrollear entre las diferentes formas de implementación de esto. Vieron que ahí, a medida que iba bajando entre las flechitas de las implementaciones que tiene, las sobrecargas, como lo denomina la herramienta que tiene el método, con diferentes parámetros,
¿sí? Toma o realiza una misma cosa, pero con un comportamiento un poco diferente, ¿sí? Si yo le paso solamente la cadena que estoy buscando, me devuelve en qué posición de la cadena original está eso que estoy buscando. Ahora, si en cambio yo le digo un carácter, le paso esa misma cadena que estoy buscando y un carácter empieza a buscar esa cadena a partir de esa posición que le pasé como segundo parámetro, entonces ahí tengo un caso muy claro de polimorfismo, ¿sí? Bueno, y ahora encapsulamiento, que está en la pantalla, no lo ven porque está chiquita la fuente, pero a ver qué dicen ustedes que es encapsulamiento, qué entendieron por encapsulamiento. Estaba viendo de polimorfismo que fueron diciendo, ojo. A ver, Jonathan va escribiendo. ¿Alguno si quiere hablar? Hable, chicos. Anímense, quede escrito, pero nadie los va a escrachar porque pongan algo y que no sea lo que definitivamente es. No se preocupen, porque ahí Meli, que nos estaría seguro bien cómo es el nombre completo, y Jonathan estaba escribiendo también. Bueno, hasta me fui a dejar salir al gato y volví y a ver la diferencia entre la interfaz y las partes inaccesibles por el usuario. Va por ahí, sí, va por ese lado, Jonathan. A ver, alguien más, anímense, no tengan miedo, no tengan vergüenza. En programación 2, ¿ustedes vieron el concepto de TDA? Lo que estamos buscando acá es qué es el encapsulamiento, Hernán. O sea, estamos tratando de resolver esa pregunta. ¿Qué es encapsulamiento? Bueno, ahí Meli responde a través de una imagen, porque una imagen dice más que 1000 palabras supuestamente. Bueno, lo que está marcando ahí es, a ver, tenemos métodos privados,
variables de instancia que son privadas y métodos públicos. Y lo que nos dice como epígrafe de la figura es que el encapsulamiento, los métodos públicos se pueden utilizar para proteger los privados. A ver, Paola dice oculta lo que hace un objeto. Va por ahí la cuestión, sí. Luciano, que es como que queda encapsulado una parte al usuario. Sí, también, sí. Vane va diciendo cuando se limita el acceso, también va por ahí. A ver, en todo caso, cosa que podemos hacer, como estamos respondiendo cosas del TP1, vayamos al canal del TP1 por las dudas para no mezclarnos después. Sí, no hay problema, pero mejor si organizamos así, sí. Bueno, entonces, a ver, leo lo que está acá en el aula, ojo, leo directamente. Encapsulamiento, acción de encapsular. No, eso sería. No iría como acción, ¿sí? Pero es la capacidad de diferenciar qué partes de un objeto son parte de la interfaz y cuáles permanecen inaccesibles por el usuario, ¿sí? Hay diferentes modificadores de acceso que van a permitir acceder o no a un determinado componente de lo que estamos implementando. En la programación orientada a objetos, el conjunto de abstracción y ocultamiento es lo que da lugar a la encapsulación, ¿sí? De ahí, bueno, a ver, proceso de analizar esto ya es muy definición, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces? A ver, un objeto cuando se define, ¿sí? Cuando se instancia, va a tener ciertos atributos que son privados, ¿sí? Que no los publica, no los deja que alguien de afuera los acceda. Igual pasa con su comportamiento. Hay comportamiento del objeto que va a ser privado del objeto, ¿sí? O sea que no va a ser mostrado hacia afuera, hacia el otro, hacia el usuario, ¿sí? Por así decirlo. Usuario que puede ser programador en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo uso algún método, pero no sé cómo está internamente implementado, ¿sí? En ese otro objeto. Fíjense el ejemplo este del index_of. ¿Nosotros sabemos cómo está implementado el index_of adentro de la clase string? No, ni la más mínima idea, ¿sí? Nos podemos hacer una idea de cómo está implementado porque sabemos de string, ¿sí? Pero no tenemos a ciencia cierta la certeza de está implementado de esta manera, ¿sí? O al menos el objeto no nos dice eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es parte del encapsulamiento. Eso vendría a ser el ocultamiento, ¿sí? Entonces, el encapsulamiento nos permite tener esa diferencia entre lo que queda público y que puede verse desde afuera del objeto y lo que queda privado, ¿sí? Y que solo el objeto puede de alguna manera obtener si fuera un atributo, ¿sí? O que sabe hacer si fuera un método. Bueno, pero en general bien chicos. Nos quedamos acá. Bueno, ahora identifique y detalle las funciones de las distintas ventanas. Bueno, eso está todo cargado,
¿sí? El material que les está armando Fabio es bastante claro, así que ahí es leerlo y ver qué hace cada ventana que está cargada en el IDE y listo, ¿sí? Ahí no hay mucha vuelta que darle. La ventana de diseño, la parte de explorador de soluciones, la ventana de propiedades, la caja de herramientas, la vista de clases, ¿sí? Todo eso tiene cada una, digamos, un objetivo diferente, ¿sí? Y cada una nos da un acceso de cierto ángulo, podríamos decir, a lo que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense lo que usamos en los videos que están de práctica. La ventana de propiedades, ¿qué nos da? Bueno, un listado de todas las propiedades de un determinado control, ¿sí? Y nos permite modificarlas, ¿sí? Ir haciendo modificaciones en tiempo previo al tiempo de compilación, ¿sí? En la ventana de diseño, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos agarrar y, justamente como su nombre lo indica, diseñar las interfaces de alguna manera, quizás incorporando, moviendo y definiendo cómo van a disponerse sobre la ventana los diferentes controles que hacen a la interfaz de usuario, ¿sí? Y así con cada uno de ellos. Y después, para la parte de proyectos y lenguajes, bueno, lo que hay que hacer es abrir el IDE, ir y mirar, ¿sí? ¿Qué otros lenguajes componen de Visual Studio? ¿Sí? Tienen, bueno, C Sharp, más acá en el tiempo se sumaron otros. Después todo lo que es ASP, ¿sí? Que de hecho ASP es parte de lo que es sistemas de AFIP, se usa con ASP. Después, o se usaba al menos. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, Visual Basic, diferentes tipos de proyectos. Ya vimos que un proyecto de una aplicación tipo formulario de Windows, después tenemos también biblioteca de clases y así los diferentes tipos de proyecto que uno puede ejecutar. No, si venía re bien con el mouse. Bueno, fíjense que dentro de lo que es el framework tenemos C Sharp, Visual Basic, F numeral, C++, inclusive fíjense que se puede sumar Python, se puede sumar JavaScript, creo que no los tengo todos activados, TypeScript también, ¿sí? Se pueden manejar dentro de lo que es un proyecto de Visual Studio. Después, tipos de proyectos para Visual Basic, todo lo que ven acá, ¿sí? Bueno, aplicación de Windows Forms, este es un tipo específico de aplicaciones para Windows que Microsoft buscó que se fueran, digamos, migrando de los Forms a esto, que quedara un poco mejor. Después tenemos aplicaciones de consola, también se pueden hacer, ASP, tenemos, bueno, bibliotecas de clases, ¿sí? Silverlight, que esto creo que ya quedó deprecado, ¿sí? Ya no se usa. A ver, algo sobre Azure podría ser. Después, bueno, acá podrían sumar la parte de móviles, ¿sí? Si estuviera el framework completo, no es mi caso, ¿sí? Y si seguimos en línea, bueno, tendríamos un montón de tipos de proyecto más. Y finalmente, para esa pregunta que pide listar los archivos, vamos a verlo.
Fíjense que acá tienen una imagen, ¿sí?, de los tipos de archivos y carpetas que van a encontrar dentro de una solución, ¿sí? Y con eso creo que dimos vuelta a todo el práctico. Sí, pero bueno, ahí está. Y si no, bueno, de una solución que ustedes vayan creando, van a poder ahí sacar directamente los archivos que se van creando, básicamente. Y bueno, con lo que está acá, pueden ir de alguna manera dándole contenido a la respuesta de qué poner en cada uno de ellos. Hasta acá, como venimos. Bueno, si les parece, en todo caso, lo que hacemos es pegarle una repasada al práctico 2, ¿sí? Independientemente de, bueno, que de acá a, creo que algunos de ustedes dijeron mañana o esta semana van a tener un integrador. Bueno, terminen eso dentro de lo humanamente posible y después pónganse el día con esto, ¿sí? Porque al igual que el de las otras materias, nuestro cursado es también relativamente intensivo, así que traten de ir terminando con lo de las anteriores y bueno, y ahí pasar a concentrarse en esta materia como para poder avanzar con el práctico 2 también, ¿sí? Independientemente del práctico, pregunto así en general, mientras que Jonathan termina de escribir su pregunta. Hicieron algo en la herramienta, crearon un proyecto, pusieron un botón sobre un formulario, algo de eso, tuvieron ese primer acercamiento a la herramienta. Bueno, bien los que fueron metiendo mano. No tengas miedo, Meli dice me da miedo. No tengas miedo, o sea, es generar un proyecto y meterle botones, meterle componentes y jugar, en el mejor sentido de la palabra, jugar un poco con lo que les da la herramienta, ¿sí? A ver, durante todo el año pasado se la pasaron viendo una consola, ¿sí? O menos que eso. Ahora tienen a disposición interfaces, jueguen con eso, hagan una interfaz que, a ver, tampoco es que tienen que ponerse a hacer algo súper elaborado para probar. Jueguen un poco, armen una especie de calculadora, armen no sé, algo que les permita ir jugando con los controles, ¿sí? Hacer, no sé, algo que tome el nombre, que les saque un saludo, ¿sí? Con eso que le van a decir, es una pavada. Con eso van a empezar a entender lo que vengo diciendo de la mecánica de la herramienta, de cómo funciona, ¿sí? Y con eso van a tener idea para después meterse a hacer más cosas.
y después van a terminar como el gatito que estoy poniendo en el chat ahí, en el canal del trabajo 1. ¿Sí? Es jugar un rato y después empezar a meterle algo de código para ir acostumbrándose, para sacarse un poco a ver, les digo, hasta a mí me pasó a ver, hacía no mucho, pero tenía que ponerle ficha a acordarme bien la sintaxis de todo acá, y bueno, uno se acuerda. Pues es memoria mecánica casi. No, en respuesta ahí a lo que pregunta Hernán, no demasiado grandes. Son así como el proyecto 2, viste que vamos a tener que ir haciendo un par de cosas ahí con las diferentes clases, van a seguir así los demás, ¿sí? No es que nos vamos a zarpar en complejidad, porque también entendemos que es una especie de primer acercamiento al framework, al tipo de soluciones que vamos a ir haciendo, así que no es que vamos a hacer algo hiper complejo que requiera mucho recurso. ¿Sí? Trataremos de dejarlo tranqui. Bueno, si les parece, pasamos a scrollear un poco el práctico 2, ¿sí? Como para que tengan una referencia, así cuando se sientan a hacerlo, no se desayunan lo que les pide, ¿sí? Entonces, empezamos con lo que es la parte de la clase System Math, ¿sí? Que les pide los dos primeros puntos, calcular esa operación que está ahí, ¿sí? Es la formulita resolvente de toda la vida, ¿sí? Y después dos operaciones más, ¿sí? En este caso, no hay acá, lo único que se les puede llegar a complicar es ajusten bien los paréntesis para que todo esto sea raíz cuadrada, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, cada uno de los parámetros son pedidos al usuario a través de la interfaz. Y después es hacer el cálculo. Fíjense en el video de la parte 3 de esta segunda clase, que yo hice esta operación. Bueno, es bastante similar a la que está acá. Recomiendo que lo hagan con el código así, separando quizás lo que es numerador y denominador, para no complicarse mucho la vida, para que quede claro el código, ¿sí? Y de ahí probar. Y después acá, bueno, puede ser en una sola línea toda la operación, no hay mucho problema. Y después empezamos con algunas cuestiones acá. A ver, introducir un número y exponente, cuadrado, cubo, etcétera, potencia 120 de un número, póngale potencia 120 de un número, tiene que poder hacerlo, ¿sí? Es resolver el cálculo. Después, base, altura, no hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Busco en Wikipedia cómo se calcula la base, altura, cómo se calcula el área, ¿sí? Con base y altura, y cómo se calcula el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Y bueno, hago los cálculos, ¿sí? Después, bueno, conversor de temperaturas, pueden hacer la interfaz para esto, ¿sí? Es eso, ¿sí? Cómo convertir de Celsius a Fahrenheit y a Kelvin, ¿sí? Después introducir, bueno, un transformador de cotizaciones de divisas, ¿sí? Mientras que no se entere la FIP, jueguen con eso. Después, para cadena de caracteres, es todo lo que hicimos el año pasado, pero en un solo práctico, ¿sí? Entonces, a ver, si una cadena está contenida en otra, ver si la cantidad de ocurrencias de un carácter en un texto, ¿sí? Para casi todo lo que está acá hay funciones de la clase string que ya vienen incorporadas, ¿sí? Entonces es mirar un poco eso y empezar a tratar de resolverlo, ¿sí? La documentación que estaba anexada en la presentación, si no me equivoco, da una base, ¿sí? De cuáles son los métodos a ir utilizando.
Después, a ver, ¿qué se les puede llegar a complicar acá? En esta parte creo que no mucho. ¿Sí? De última, si no entienden algo de la consigna, porque una vez uno la escribe y se entiende y después uno la lee y no se entiende, avisen, ¿sí? Y lo vemos. Y finalmente para la clase de Time es algo relativamente simple, ¿sí? Es ingreso nombre, fecha de nacimiento y le tengo que decir, bueno, la edad que tiene la persona, ¿sí? Acá creo que lo dije en el video, hay una función dateDiff que pueden llegar a utilizar. Y acá, por ejemplo, vieron que esto en sí en el video no resolví nada. ¿Por qué? Porque para que se pongan a jugar un poco con fechas. Porque el manejo de fechas es un tema medio no complejo, ¿sí? No es complejo de más, pero requiere cierto... A ver, es el único diferente de los anteriores, porque en matemática mal que mal uno sabe y va a poder sacar los resultados para verificar. En string ya hicimos práctica el año pasado, entonces tienen eso incorporado. Con datetime muchas veces, hasta ahora creo que nunca hemos trabajado fuerte con eso, así que conviene que bueno, que lo prueben, que se pongan a probar ahí qué les da, qué pueden hacer con los objetos de esta clase. Bueno, a ver, en media hora ustedes tienen clase tienen clase de algoritmos 2, creo. Tienen un práctico o algo que hacer, así que bueno, depende de ustedes. Si tienen alguna consulta, seguimos. Si no, podemos cortar acá y lo que hacemos es retomar, ¿sí? En algún momento parcialito, ¿ven? Bueno, está bien, sí, mejor minimizamos las cosas para no asustarnos. Está bien, uno hace eso, siempre, ¿sí? Es solo un practiquito que tengo que hacer y no pasa nada. Y después resulta que son 5 horas de trabajo, pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Entonces, bueno, depende de ustedes, chicos. Si tienen alguna consulta para hacer ahora, seguimos. Si no, los libero para que puedan prepararse para el parcialito también, porque, a ver, tampoco es que... soy consciente de que tampoco es muy feliz estar en el último minuto entrando, switcheando de una cosa a la otra, ¿sí?
Ahí Paola pregunta si un libro de Visual del año 2002 le sirve como bibliografía. A ver, si es de visualbasic.net, que sería, si no me acuerdo mal, la primera versión de Visual Basic que vino hacia .net fue la 7. Si es de ahí para adelante, hay cosas que sí, hay cosas que puede que hayan cambiado, pero a ver, el comportamiento de un botón no va a cambiar, ¿sí? No cambió. Entonces, en ese sentido, hay cosas básicas que te van a recontra servir. En otros casos puede que haya alguna cuestión que haya que actualizar un poquitito, pero en general la base del framework, más allá de que creció muchísimo en lo que es lo que incluye, la base de qué es el framework y qué objetivo tenían en mente cuando lo generaron allá lejos en el tiempo, porque la verdad que no me acuerdo en qué momento se lanzó, te puede servir, ¿sí? Siempre que sea de visualbasic.net, de ahí para arriba. Bueno, entonces sí, Paola, ese te va a servir. ¿Lo tenés libro físico o lo tenés digital? Si lo tenés digital, mandalo al canal de recursos y materiales, que acá, o sea, dentro del aula virtual, ustedes saben que nosotros no es que podamos subir libros así a lo pavote, porque pues, es ilegal, ¿sí? No podemos subir un libro al aula virtual, por más que algunas cátedras pueden que lo hagan, pero no queda bien, no lo podemos hacer, así que no podemos. Pero acá técnicamente estamos en una zona gris, así que si quieren compartir material ahí en el hilo de recursos y materiales, es como que si no lo veo no es ilegal, así que tranqui. Bueno, entonces a los que están diciendo que ok por hoy, estamos, perfecto. Igual, de cualquier manera, a medida que vayan haciendo algo, si tienen dudas, escriban por acá, así vamos respondiendo. Y en todo caso, si hace falta hacer algún videito corto, lo hago y lo subo por acá, cosa de que a ver, si es algo medio que queda largo, bueno, lo subiré al canal. Si no, lo subo por acá, no hay problema y listo, no hay mucho drama. Y sí, para la próxima voy a ver bien de configurar el canal antes, y en todo caso, si alguno de ustedes está disponible un ratito antes, lo probamos como para que no haya que pulsar para hablar y todas esas cosas, ¿sí? Y lo probamos un ratito antes de la clase. Y bueno, yo ahora cuando terminemos voy a darle que pare de grabar el OBS y vamos a ver qué tal salió. En caso de que no haya salido bien, bueno, voy a tratar de hacer un video de rejunte de lo que fuimos viendo y lo subo para quienes no hayan estado en la sesión así conectados directamente. Bueno, nos vemos entonces en estos días o directamente ya la semana que viene, chicos. Paro ahí la transmisión, cualquier cosa, estamos en contacto. Saludos.